Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo el cabello de color negro, corto, a la altura de la nuca. Traigo puestos unos audífonos de diadema con micrófono en color negro, unos lentes redondos de color vino. También llevo puesta una blusa de color blanco de manga 3/4, un collar con una pequeña piedra de color morado, al igual que, bueno, unos aretes en forma de arracada de color dorado. Muy bien. Esta noche tenemos un tema bastante interesante y bueno, esta noche yo voy a ser la ponente y pues el tema que vamos a tratar esta noche es en base a una población muy específica, en una ciudad muy específica, además de en una escuela. El tema es los obstáculos que enfrentamos las personas con discapacidad para el aprendizaje formal de la música dentro de la Facultad de Música de la UNAM, que se ubica aquí en la Ciudad de México. Ok, voy a empezar a compartir pantalla. Ok. En lo que se comparte bien la pantalla, les voy adelantando. Esta, esta investigación fue supervisada por dos profesoras, por la profesora Tali Gutiérrez Ríos, al igual que la profesora Alejandra Crañolini. Ambas son docentes de la escuela, de la Facultad de Música de la UNAM. Al igual que yo soy estudiante de dicha institución. Ya más adelante voy a presentarme con más explayadamente. Y bueno, este trabajo fue hecho en un principio para un examen que se llama a cambio de nivel, que es el pasar del ciclo propedéutico a la licenciatura dentro de esta institución. Ok, nada más le pido de favor a mi equipo si me ayuda a ver si se ve correctamente la diapositiva. Ok. Ah, bueno. Y bueno, para hacerles una breve introducción, ok, muchísimas gracias. Para hacerles una breve introducción, em, pues la vista sin duda alguna es el sentido que más le hemos prestado atención estos últimos años. Bueno, en general en nuestra sociedad, ya que gracias a ellas podemos leer, podemos apreciar la belleza de un mar, apreciar la belleza de los distintos matices que se forman en el cielo, podemos ver a nuestro ser amado, podemos pues apreciar todo lo bello que tiene esta vida, ¿no? Sin embargo, nosotros nunca, o al menos la mayoría, no nos hemos puesto a pensar, ¿qué pasaría si de un día para otro pierdo la vista? No lo sé, a lo mejor si yo llego a perder la vista, ¿me van a tratar igual que como me trataban cuando yo tenía una vista? Bueno, vamos a continuar con el paso de diapositiva. A continuación se va a ver, bueno, la descripción del fenómeno, es decir, todos los antecedentes que conlleva y, bueno, las preguntas de investigación que yo me hice durante este trabajo. Primero que nada, nosotros tenemos que saber qué es la discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la discapacidad visual como una afección que influye dentro del ojo y sus componentes para su correcta función. En palabras coloquiales, básicamente es algo que impide el buen funcionamiento del sentido de la vista, lo que involucra tanto al ojo como sus distintas partes, al igual que el nervio óptico. Según la misma organización, en el mismo comunicado, la discapacidad visual tiene 5 factores que predominan a lo largo del mundo y, bueno, que la provocan. El primero son los errores de refracción.
como bueno, ya conocemos, ¿no? Los típicos de miopía, astigmatismo, presbicia, etcétera, ¿no? El segundo es la catarata, que es una afección que de hecho lo vimos más explicado con el ponente de la semana pasada, que básicamente es la opacidad de una parte del ojo, que es el cristalino. La retinopatía del diabético, que es una afección que conlleva el aumento descontrolado de azúcar en sangre y pues por ende va dañando todo el sistema óptico. La cuarta causa es el glaucoma, que precisamente fue el tema de la entrevista pasada, que si no lo han visto, les invito a que lo vean, porque está muy interesante. Y bueno, básicamente hay tres tipos de glaucoma: está el adquirido, el congénito y el que es por traumatismo. Bueno, además de que es derivado de aplicación de cortisona durante un tiempo. La siguiente causa de discapacidad visual es la degeneración macular a causa de la edad. Esto, bueno, por lo general ya la mayoría de las personas que llegan a cierta edad, obviamente todo su ojo y en general todo el cuerpo se va deteriorando y esa es, bueno, una de las causas principales a nivel mundial de la discapacidad visual. Según la misma organización, existen en el mundo poco más de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, llámese ceguera o baja visión, de los cuales casi el 90% vive en países en vías de desarrollo. Además de esto, nada más del 1 al 7% de todo el material escrito se traduce a material accesible, es decir, en macrotipos que son básicamente pues textos, pero con una fuente muchísimo más grande. En contraste, es decir, que típicamente tenemos las hojas blancas con letras negras, ¿no? Pero aquí es al revés. El fondo negro con letras blancas y bueno, también puede ser magnificado este texto. O también está la traducción a sistema braille, que es el sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual que no puedan ya leer un texto en tinta o en negro, como se conoce. Además, bueno, está eh, la traducción en audio para, sobre todo para los textos, pues sí, los textos que no impliquen lenguaje musical. Y bueno, ante esto, la Organización Mundial de Ciegos lanzó una iniciativa en el año de 2013 ante la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, en el cual posteriormente se transformó en el Tratado de Marrakech. ¿Qué es el Tratado de Marrakech? Bien, el Tratado de Marrakech es una iniciativa la cual propone que estos textos escritos, que, bueno, son muy difíciles de conseguir en formato accesible, se den ahora sí que en general a las personas que lo necesiten. Es decir, a las personas que tengan discapacidad visual, que no puedan fijar la vista, mover los ojos o manipular un texto, es decir, un libro, una hoja, etcétera. Este tratado busca el poder brindar a las personas con discapacidad visual o con estas afecciones que ya había comentado, un texto, pues un texto accesible, vaya, valga la redundancia, y que puedan ellos tener esa información, que no necesiten de una tercera persona para leérselos o para comunicárselos. Este tratado, además, pues si las obras tienen derecho de autor, se pueden distribuir de manera gratuita, pero solamente a los beneficiarios, es decir, a las personas con estos impedimentos. A las demás personas no, porque bueno, ahí ya no entran dentro del tratado. Y bueno, este tratado fue adoptado en nuestro país en el año de 2014, en el cual, bueno, varias instituciones de educación pública, dentro de las cuales la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eh, de igual forma quedaron comprometidas. Además de que esto brindaría pues una mayor optimización de la educación y de la independencia a las personas con discapacidad visual.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas que se han dado en México y el mundo, existe una clara discriminación hacia las personas con discapacidad visual. Aquí encontramos, bueno, dos frases que son cortas, pero sin embargo también son bastante fuertes y que expresan básicamente cómo es el imaginario social dentro, bueno, hacia las personas con discapacidad visual. La primera, la leo textualmente: la ceguera es el peor impedimento que existe. Y la segunda, los ciegos son seres que viven en la eterna penumbra. Bueno, estos son ejemplos de imaginarios sociales, sobre todo aquí en nuestro país, ya que por lo general se infravaloriza, se menosprecia a las personas con discapacidad visual, ya que se les cree como enviados de Dios o como ángeles que no se les debe de tocar, o en el mejor de los casos, como seres eternamente infantilizados, los cuales nunca van a ser independientes y siempre van a depender de un cuidador. Además, pues de que no van a poder nunca ser personas estudiadas y bueno, ajá, siempre van a estar a expensas de alguien para poder pues vivir. Este imaginario se conjunta con la falta de accesibilidad en espacios públicos y en escuelas. Un ejemplo más claro, pues tan solo todos ustedes, querido público, salgan a la calle y dense cuenta si realmente las calles son accesibles tanto para las personas con algún tipo de discapacidad como para ustedes mismos o los que no tienen algún tipo de discapacidad. Básicamente, pues, no hay accesibilidad en las banquetas. En mi caso, pues, yo vivo en la zona sur de la ciudad, y bueno, a la escuela que asisto, la Facultad de Música, está en Coyoacán. Y, pues, ustedes salen de esa escuela, chicos, chicas, y pues, híjole, las banquetas están en un mal estado, está empedrado. Yo no digo que Coyoacán sea, pues, feo, al contrario, es un lugar muy, muy bonito, tiene lugares muy interesantes. Pero el transitar por las calles es sumamente complejo, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? En mi caso, pues, la discapacidad visual, pues, sí ha sido un problema porque, aunque haya banquetas, pues, sí están mal hechas, están ya con las raíces botadas. Y, algo que me pareció muy curioso es que en esa zona, precisamente, que es el centro de Coyoacán y sus alrededores, existen 3 instituciones que se les brinda apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad visual y, pues, en las cuales, pues, dichas personas tienen que pasar por un sinfín de obstáculos, que, pues, no son nada gratos y, pues, ya de por sí con el imaginario, a las personas que nos queremos superar, pues sí nos da un poco más de temor, ¿no? Y un poquito más de pensar si realmente voy a querer asistir a estas instituciones. Eh, bueno, además, como ya lo mencionaba, existe una falta de sensibilización hacia las personas con discapacidad visual, ya que, pues, a lo mejor no lo hacen con mala intención estas personas de querernos ayudar a cruzar la calle, de querernos ayudar a llegar a algún lugar. Sin embargo, muchas veces no nos preguntan. Y bueno, en mi caso, yo voy a hablar por mí. Yo soy una mujer y, pues, de por sí no estamos en el país más seguro del mundo. Y sinceramente, alguien que llegue, que por lo general son hombres adultos, y que te agarran del brazo y te digan: "Ay, yo te ayudo, yo te llevo", y sin previo aviso, sin preguntar, sinceramente es bastante, pues sí, bastante, traumático en un principio cuando vas iniciando, pues, tu rehabilitación, para cuando empiezas a caminar tú sola. Y, pues sí, es bastante asustado, o sea, a mí me asustaba mucho al principio, además de que, bueno, al menos a mí me ha tocado mucho, desde mi experiencia, que cuando se es una persona joven, sinceramente, muchos no te creen que tienes discapacidad visual. A mí me lo dijeron varias veces, me dijeron que
Pues no, tú estás joven, tú no tienes discapacidad visual, eso es para las personas, adultas mayores, y pues tú nada más estás fingiendo. Eso me lo han dicho ya varias veces en el transporte público, además de que, pues, no se brinda una ayuda óptima, ¿no? Nada más te dicen: "Ay, sí, ahí vas", ¿no? Y, o sea, ellos ni siquiera saben a dónde vas, pero ahí vas, ¿no? Entonces, sí es esa falta, ¿no? Y pues bueno, esta discriminación y este imaginario social ha llegado también a las instituciones públicas de educación, con el simple hecho de que se menosprecia al conocimiento de las personas con discapacidad visual, además de que se cree que no van a tener el nivel y que si entraron a la institución es porque fue meramente suerte. Em, bueno, esto fue el contexto. Igual, según la UNAPDI, que es la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo una encuesta en el año de 2021, donde arrojaba que había casi 900 estudiantes con algún tipo de discapacidad, en su mayoría física y visual, que se encontraban estudiando igual en su mayoría en las FES Aragón y Zaragoza. Sin embargo, este estudio no contempla a las escuelas incorporadas a la UNAM, a los bachilleratos, ciclos de iniciación y ciclos propedéuticos, lo cual nos da una visión incompleta de, pues sí, de la población real con discapacidad dentro de la máxima casa de estudios. Ante esto, el entonces rector de la universidad, el doctor Luis Enrique Graue, publicó en el mes de agosto de 2022 los lineamientos para la correcta inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, estos fueron publicados en la Gaceta UNAM del mismo mes del año 2022. Dentro de estos lineamientos se menciona que no debe de haber barreras tanto ideológicas como de infraestructura para que las personas con discapacidad tengan una correcta inserción dentro de las instituciones. Además de que se les debe brindar una buena accesibilidad en los inmuebles, además del material de estudio necesario, con los ajustes necesarios que, bueno, ya habíamos comentado hace un momento, que son básicamente medidas para poder optimizar la estancia de la persona con discapacidad, en este caso dentro del plantel. Y si no es así, bueno, si en dado caso la institución, la facultad o la escuela no tiene los recursos necesarios para, pues, para brindarle esta accesibilidad al estudiante, te tendré que comunicar a UNAPDI, la instancia antes mencionada, para, pues, para que dicha institución les brinde los recursos necesarios, al igual que las capacitaciones para un óptimo desarrollo de dicha persona con discapacidad visual o de dicha población, en el caso de que exista más de una persona. Sin embargo, a pesar de todos estos lineamientos de inclusión, además de, bueno, la instancia que es la UNAPDI, existe esta falta de de material accesible, además que de infraestructura. En el caso propiamente de la Facultad de Música, no se cuenta con un elevador, solamente se cuenta con rampas, de las cuales pues acceden a la planta baja de la institución. Dicho lo cual, si un estudiante con algún tipo de discapacidad física, ya sea que traiga silla de ruedas, bastón, muletas, etc., tiene clases del primer piso para arriba, la facultad cabe mencionar que tiene 2 pisos, pues no va a ser posible que se traslade por sí solo a, pues a su salón de clases, lo van a tener que ayudar, ¿cómo? Pues ya sea que algunos compañeros decidan cargarlo o decidan, pues, pues sí, sería lo más viable, ¿no? Pero, bueno, no hay ese tipo de rampas. De igual forma, no existen las líneas guía dentro de la institución para las personas con discapacidad visual, pese que hay, población con dichas características, y es una población, relativamente importante. Además de que no existe este material de estudio accesible, es decir, partituras, en el caso de música. Existen unas cuantas, sin embargo, la mayoría son para piano,
de las cuales pues ya son muy antiguas, prácticamente ya no se utilizan para estudio. Y bueno, ya más adelante se irán explicando todas estas faltas de accesibilidad dentro del plantel. Y bueno, existe sí letreros en braille, pero estos están desgastados o en malas condiciones. Además, bueno, no hay esta capacitación del personal docente y administrativo dentro de la escuela, ya que la mayoría, pues cuando tú haces un trámite, simplemente no se tiene que pedir a alguien más, por ejemplo, tu familiar, tu cuidador, para que te ayude a llenar, ya que ellos no están autorizados y no lo hacen. Em, ok, vamos con la siguiente. Bueno, ante estas problemáticas dentro de la Facultad de Música me surgieron las siguientes preguntas de investigación. La primera es, ¿por qué ocurre la deserción escolar o el cambio de área en las personas con discapacidad visual dentro de la Facultad de Música? La segunda pregunta es, ¿qué causas influyen y o dificultan a los alumnos para la deserción definitiva o el cambio de área? Estamos hablando de los alumnos con discapacidad visual. La siguiente es, ¿a qué instancia de la Facultad de Música le corresponde el realizar los ajustes necesarios? La siguiente pregunta es, considerando que en la Facultad de Música existe población con discapacidad visual, ¿por qué no se realizan estos ajustes necesarios? Y bueno, la última pregunta de investigación que me surgió fue, ¿por qué hay áreas donde se puede visibilizar más alumnos con discapacidad visual que en otras? Bueno, como objetivo primordial, son tres objetivos dentro de este trabajo de investigación. El primero fue visibilizar las problemáticas y obstáculos que enfrentamos las personas con discapacidad visual para el aprendizaje dentro de esta institución. El segundo objetivo es identificar las estrategias de inclusión y o expulsión que pueda haber dentro del plantel hacia las personas con discapacidad visual. Y bueno, el tercer objetivo es identificar las circunstancias que ocasionan el cambio de área o la deserción de los alumnos con discapacidad visual. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ya que, bueno, sé que algunos no conocen pues sí, el cómo se mueven las cosas allá en la facultad, cómo es el nivel de estudios. Nosotros como músicos de cualquier área, llámese instrumentista, llámese educador musical o llámese etnomusicólogo, tenemos que ingresar a un ciclo propedéutico. Este ciclo propedéutico para todos consta de 3 años. Hay algunos que inician desde pequeñitos, desde la iniciación musical, que entran a partir de los 6 años, 6, 7 años, y bueno, posteriormente hacen su examen al ciclo propedéutico, es donde ya estamos los que decidimos el estudiar música. Y después de esos 3 años, que son materias de tronco común, llámese solfeo, armonía, contrapunto, conjuntos corales, que todos los llevamos. En el caso de instrumentista, conjuntos instrumentales también. eh, Hacemos nuevamente un examen que se le llama cambio de nivel, en el cual pues según el área es un recital o una exposición, del cual si lo pasas, pues ya sea que hayas sido alumno del bachillerato UNAM y metas tu pase reglamentado o hagas el examen de selección para la UNAM. Y bueno, ya ahí depende tanto del resultado de tu cambio de nivel como del examen si te quedas en la carrera. Esta carrera es de las llamadas carreras con prerequisitos, por eso me referiré a este cambio como cambio de nivel, porque es, bueno, el examen interno de la facultad. Además de que durante todo este eh, trabajo me voy a referir a las personas con discapacidad visual, poniendo primero la palabra personas, porque, bueno, finalmente eso es lo que somos. La discapacidad no nos define,
La discapacidad no es un obstáculo y por tanto los llamaré como personas con discapacidad. Ok, dicho este paréntesis, continuamos. Bueno, para este proyecto de investigación se utilizaron distintas técnicas aplicadas que se las iré describiendo poco a poco. Bueno, esta es una lista, pues sí, resumida de todas las técnicas aplicadas. Se las digo rápidamente, de igual forma les va a ir explicando cada una y en qué consiste, además de su contexto. La primera es la opción participante, las entrevistas semidirigidas, la autografía, el diario y las notas de campo. Y bueno, a pesar de que la investigación documental no entra como método etnográfico, de igual forma, pues estuvo ahí. Ok, comenzamos con la primera técnica, que son las entrevistas semidirigidas. Es una técnica etnográfica, la cual constituye en realizar un guión de entrevista de un tema en específico, de un tema en específico a tratar con el entrevistado. Este guión de entrevista tiene varias características. La primera es que, pues básicamente como su nombre lo dice, es un guión. No se tiene que seguir a cabalidad como una receta y tiene que tener pues cierta flexibilidad hacia los distintos temas tratados durante la entrevista. En muchas ocasiones puede pasar que, bueno, a lo mejor tenemos un guión ya dicho y decimos, pues voy a hablar de tal tema. Y pues el entrevistado sorpresa, ¿no? Nos llega con otro tema diferente. Y bueno, el deber de nosotros como etnógrafos va a ser el poder dirigir a la persona, si se puede, hacia el tema principal. Si no, el dejar que se exprese, ya que el valor que influye más dentro de la investigación etnográfica es lo subjetivo. No, más que lo cuantitativo, a nosotros lo que nos importa más es lo cualitativo, las sensaciones de la persona, las experiencias vividas por parte del entrevistado. Y bueno, esto es lo que realmente es el corazón de un reporte etnográfico. Las experiencias vividas más que los datos concretos. Este método etnográfico fue utilizado en 4 entrevistas, de las cuales 3 fueron a 3 profesores. Ya posteriormente, bueno, ya en un momento les voy a decir quiénes son. Y un alumno del ciclo propedéutico en la carrera de piano, que igual, bueno, ya se les irá presentando. Am, y bueno, esos fueron los 4 entrevistados. Estos son los interlocutores de las entrevistas. Es el profesor Gustavo E. Salas, la profesora Xochitl Hernández, el profesor Omar Castro y el estudiante de piano, que bueno, ya les iré comentando el por qué se denomina persona A. Cabe mencionar, en este momento lo comento, que los 3 docentes me dieron su autorización para que tanto en el examen de cambio de nivel como en esta exposición en la página se dieran sus nombres. Y bueno, dicho registro puede verificarse en los registros de audio bueno, que fueron durante las entrevistas. De igual forma, se tenía contemplado solamente el entrevistar a 2 docentes que, bueno, son los profesores, el profesor Gustavo y la profesora Xochitl. Sin embargo, durante el avance de mi proyecto, el profesor Omar Castro, que igual ya les iré presentando poco a poco, se vio interesado con la causa y, bueno, citándolo a él, es necesario visibilizar esta problemática, entonces, pues decidió participar en el proyecto. De igual forma, solamente, bueno, se tenía contemplado el entrevistar a 2 alumnos, a la persona A y a un alumno que ya es egresado de la Facultad de Música en el área de piano. Sin embargo, por razones ajenas a este proyecto, el alumno no decidió participar. Y pues bueno,
Continuamos con la presentación ya más específica de los entrevistados. El profesor Gustavo E. Salas. Él es profesor egresado del área de percusiones de la Facultad de Música de la UNAM. Él cuenta con conocimientos de lectoescritura braille, además de su lenguaje musical. Por un tiempo laboró como docente del área de percusiones, además de maestro de solfeo dentro de la misma institución. Él fue maestro y, bueno, también ha sido ejecutante de música junto con personas con discapacidad visual. También, bueno, es considerado uno de los mejores jazzistas en nuestro país, en México. Y bueno, él siempre ha abogado por una educación inclusiva. De hecho, igual en esta página tenemos una entrevista con él. Si gustan checarla, está muy interesante. Bueno, continuamos con la siguiente entrevistada. La profesora Xochitl Hernández. Ella es egresada del área de flauta transversa por la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente labora como docente en la Escuela Nacional Preparatoria 1 como profesora de Educación Estética y Artística en el área de música. Ella no cuenta con conocimientos de lectoescritura braille, al igual que su lenguaje musical. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha tenido a 2 alumnos con discapacidad visual, bueno, entre los cuales estoy yo, y bueno, ha formulado una serie de técnicas y habilidades para que dichos alumnos tengan un conocimiento óptimo tanto del instrumento como de la teoría musical. De igual forma, bueno, aparte de ser docente de estos 2 chicos en el área de flauta, también ha ejecutado música con personas con discapacidad visual. Bueno, el siguiente entrevistado es el profesor Omar Castro. Él es egresado del área de flauta transversa por parte de la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente labora como profesor de instrumento en el ciclo de iniciación musical SIM y en el ciclo propedéutico de la Facultad de Música. Eh, Al igual que es profesor de asignatura. De igual forma, no cuenta con conocimientos de lectoescritura braille y de su lenguaje musical. Sin embargo, bueno, él ha tenido a una alumna por casi 4 años en esa misma área de flauta transversa con discapacidad visual y, bueno, ha formulado diversas estrategias para que dicha alumna tenga el mejor avance posible, además de una buena técnica de ejecución en el instrumento. La persona A es un estudiante del ciclo propedéutico en el área de piano, cuyo hasta ese momento no había logrado pasar el examen de cambio de nivel por diversos obstáculos que se le impusieron a nivel administrativo y académico. Eh, por respeto a la privacidad del alumno y por temor a posibles represalias, se le denominará persona A. Cabe mencionar que durante su entrevista, la persona A estaba acompañado de su madre. Y bueno, la persona A es una persona con discapacidad, es una persona ciega. Ok, vamos con el siguiente método, que es la observación participante, que bueno, ahí está una definición, que es el involucrarse en el fenómeno musical en labores cotidianas, cuyas labores dejan de ser cotidianas a la hora de darle esa intencionalidad. Básicamente, es formar parte del fenómeno musical desde el momento en que nosotros decidimos el investigarlo, decidimos investigar el hecho. Eso ya nos convierte en observadores participantes pues, de este hecho musical, ¿no? Musical porque pues conlleva una parte de música, ¿no? Y fenómeno, pues, fenómeno musical porque es un fenómeno que involucra, un hecho que involucra a cierta población en un cierto lugar determinado, ¿no? En este caso, pues la Facultad de Música. Dicho método fue utilizado en mi caso cuando fui estudiante de la Facultad de Música en el área de flauta transversa.
Eh, em, bueno, además de entrevistadora de los ponentes, pues sí, de los entrevistados que ya mencionamos. Y bueno, de igual forma, yo soy persona con discapacidad visual, soy persona ciega. Continuamos con el siguiente método. La investigación documental. Bueno, como les comentaba, dentro del trabajo etnográfico ya no entra la investigación documental como método meramente etnográfico, pero pues de igual forma es ayuda, es el recabar textos de fuentes ya escritas al respecto del tema. En mi caso, pues todo esto de la inclusión, de la educación a las personas con discapacidad visual y bueno, de las distintas medidas que se han tomado. Este método fue necesario e importante para el trabajo, ya que se pudo recabar diversos textos acerca del tema, tanto a nivel nacional como internacional. Además de que nos ayuda a tener un enfoque más extenso o una percepción más amplia del fenómeno musical que se está investigando. Ok, la autoetnografía. La autoetnografía es brindar un enfoque narrativo desde mi perspectiva del fenómeno musical, para así tener pues otra percepción acerca del fenómeno a tratar. En este caso, yo daré testimonio de los obstáculos que enfrenté al ser persona con discapacidad, estudiante del área de flauta transversa. Esta información fue recabada durante los años 2020 a 2023 dentro de la Facultad de Música de la UNAM, en clases tanto de instrumento, de clases teóricas y recitales, además de exámenes departamentales correspondientes al área de flauta transversa. El diario y las notas de campo. Básicamente, las notas de campo son tomar apuntes importantes en el momento de las entrevistas o de estar dentro del fenómeno musical. Ideas principales que posteriormente, y gracias a las entrevistas, ya que han sido, bueno, con el permiso de los entrevistados grabadas y sus posteriores transcripciones, nos van a poder ayudar a crear un diario de campo, el cual es un registro que, bueno, llevamos con respecto a la investigación, además de que nos ayuda a contextualizar dicho fenómeno musical. Ok, vamos con el tercer punto, que es la etnografía y el análisis de dicho fenómeno. Ok, comenzamos con la autoetnografía. Bueno, como me había presentado en un principio, soy Esperanza, soy persona con discapacidad visual. Em, bueno, fui con visión baja, fui persona con visión baja desde que nací hasta los 18 años y soy ciega desde entonces, desde el 2018 hasta la fecha. Em, yo, bueno, padezco de glaucoma congénito y durante toda mi vida he estudiado en escuelas regulares, es decir, pues las cuales no se especializan en brindar atención a personas con algún tipo de discapacidad. Durante este periodo he logrado pues vislumbrar estas dos caras de la sociedad, la que es empática, amigable y buena, además de haber vivido discriminación desde muy pequeña por parte de mis iguales, al igual que de los profesores de algunas escuelas. Ah, y bueno, a lo largo de mis estudios decidí estudiar música. Ingresé al ciclo propedéutico de la Facultad de Música de la UNAM en el año de 2020. Como recordarán, pues era plena pandemia. Ingresé en el mes de agosto de 2020, lo cual pues tuve que tomar 2 años en línea, a distancia, este ciclo propedéutico. Pues básicamente casi todo el ciclo fue en línea. El acostumbrarme a las materias online para mí no fue ningún problema, ya que yo cuento con capacitación de informática adaptada. Además, bueno, de que en las materias teóricas
como les comentaba, solfeo y armonía, sobre todo. eh, no hubo ninguna oposición de los profesores a trabajar conmigo. Al contrario, muchos profesores me decían, ¿en qué te puedo ayudar? Si hay algo en lo que te puede hacer más fácil la clase, por favor, por favor, dímelo. Inclusive con el profesor de solfeo, él, bueno, al momento de escribir las notas o los ejercicios en el pizarrón o en este caso en la pantalla de la computadora, él me decía, yo te voy a ir describiendo las notas y te voy a ir diciendo cómo, en qué posición van los acordes. Y bueno, además su método de solfeo incluía un método de sílabas que, bueno, para los que conozcan se llama el taquedimei, así es el código, el cual pues le asigna una sílaba a cada figura rítmica, eh, para lo cual, bueno, para mí fue muchísimo más fácil el memorizármelo y el saber de qué figura estaba hablando el profesor con el simple hecho de decir la sílaba. No sé, por ejemplo, una, dos corcheas en lugar de hacer ta, ta, es ta, que. Y bueno, así con las distintas eh, figuras rítmicas, ¿no? De igual forma, en mi clase de armonía, el profesor me iba dictando o me iba describiendo propiamente cómo se conformaba cada acorde de unas piezas que veíamos, que por lo general eran corales de Bach. Igual nos iba indicando su estructura, me iba diciendo qué notas eran y de igual forma, lo que me gustaba mucho de esas clases es que me comentaban, yo no te quiero pasar por lástima, yo quiero que realmente aprendas la teoría, que realmente tengas el conocimiento para en un momento dado ser un músico profesional. Entonces, dime cómo te ayudo. De ahí, bueno, se ve la disposición de los profesores. De igual forma, con mi maestro de instrumento tampoco hubo oposición alguna hacia hacer de manera accesible tanto las clases como el material de estudio. Al principio de la pandemia, pues por falta de buen internet, muchos de nosotros pues lo habremos sufrido. Pues no se podía llevar a cabo las clases en vivo, por lo cual pues nos mandábamos tanto audios como videos para estar viendo los avances constantes pues en esta área. Además de que por la distancia y pues realmente ni mi maestro ni yo sabíamos si realmente existía pues estas partituras en braille, ¿no? Sobre todo de flauta transversa. A lo cual pues él decidió el mandarme pues audios, fragmentaba las piezas en cachitos y me mandaba por frases, me las mandaba solfeadas. Al principio pues era bastante sencillo. Los ejercicios, tanto las piezas a ejecutar, pues eran bastante intuitivas, bastante fáciles de memorizar y pues por obvias razones también bastante fáciles de ensamblar. Bueno, en el caso de la pandemia con una pista de audio o si hubiera sido en vivo, pues con un piano, que es lo general. Bueno, mi maestro de instrumento fue el profesor Omar Castro, que bueno, de igual forma tenemos una entrevista con él, por si gustan irse a dar una vuelta y bueno, saber quién es. Bueno, sin embargo, bueno, pasando estos 2 años de confinamiento y una vez yo ingresando ya a nivel presencial, fue un cambio, bueno, desde antes, desde prácticamente finales del segundo semestre, recibía algunos comentarios por parte del claustro de flauta, que son, bueno, otros profesores, igual de la misma área, que me comentaban que, ok, yo tenía un buen sonido, tenía, pues, bonita intención musical, eh, y sin embargo, en palabras de ellos, mi avance no era suficiente para para el semestre en el que yo estaba. Esto no tomó mucha importancia todo lo que fue la pandemia. Cuando ingresé a presencial estuvo pues sí ya más marcado estos comentarios
de que no iba a ser suficiente el avance, que inclusive, pues sí me llegaron varias veces a comparar con, con alumnos, bueno, una disculpa, con alumnos de distintos grados y de distintos grados inferiores a mí y me decían pues que no era posible que cierta compañera pues iba más rápido que yo y pues que me iba a alcanzar más rápido, ¿no? Entonces, básicamente fue muy frustrante lo que yo sentí. Fue pues sí, fue básicamente algo muy frustrante. Inclusive también me pude percatar de, de este imaginario social que existe dentro de la facultad, que es que es el menosprecio de las personas con discapacidad. Y bueno, también esta minusvalía, ¿no? Que nos dan por el simple hecho de ser persona con discapacidad, ¿no? Sinceramente me cansé, me sentí muy triste. Estuve hablando pues con mi mamá, con varias personas de mi confianza. De igual forma, pues yo sentí que pues no avanzaba, me sentí menos y lo que yo no quería era pues pelearme con el instrumento, ¿no? Si la flauta para mí siempre ha sido algo muy valioso para mí e inclusive pues algo hasta cierto punto que me ayudó a salir de muchas cosas, pues yo no quería dejar la flauta, ¿no? Entonces, pues mi profesor me dijo, pues si no quieres dejar la facultad, ¿por qué no cambias de área? No lo digo por mí, sino lo digo porque los profesores de plano no te van a pasar por la cantidad de repertorio que tienes. Entonces, este es muy poquito para lo que pide un cambio de nivel. Cabe mencionar, bueno, que yo el repertorio lo tengo que tener de memoria y pues aunque tenga mis partituras en braille, pues no me son útiles a la hora de tocar porque pues ni modo que esté tocando y leyendo al mismo tiempo, ¿no? De igual forma, pues estuve pensando en el cambio de área. Fui a hablar con la coordinadora de etnomusicología, que es precisamente la profesora Alejandra Cragnolini, la cual pues me sugirió el cambiarme a esta área y bueno, ya que finalmente el objetivo de un etnomusicólogo es ser un científico social, para mí me fue muy interesante y muy importante el poder visibilizar estos obstáculos que enfrentamos las personas con discapacidad dentro de esta institución, ya que, bueno, me comuniqué con varios amigos, compañeros que tienen las mismas características que yo, los cuales pues pasaron por lo mismo, básicamente pasaron por las mismas experiencias de la falta de accesibilidad en la infraestructura, además de la poca o casi nula disposición de algunos maestros para que esto cambie. Bueno, entonces por de ahí surgió este proyecto y continuamos. También una disculpa ahorita que se movieron las presentaciones, las diapositivas, pero bueno, continuamos. Bueno, a continuación vamos a ver el análisis de las distintas entrevistas que se llevaron a cabo. El primer punto es que todos los entrevistados no, bueno, coinciden en que no basta con el buen deseo o con las buenas intenciones de hacer un cambio para la educación inclusiva. Se necesita capacitación y disposición tanto del personal académico, docente y administrativo. Tanto de la persona A como de su madre, se percibe un ambiente de rechazo y discriminación hacia las personas con discapacidad visual dentro de la Facultad de Música. Además de que, por lo general, este imaginario se retira solamente en caso de que la persona con discapacidad visual demuestre su talento ante el público, dejándolo como una especie de espectáculo. Además de que existe poca disposición de la mayoría de los profesores de la Facultad de Música para que esto cambie.
teniendo a los alumnos con discapacidad visual en una especie de limbo estudiantil, es decir, en un lugar donde no se van de la facultad, no desertan, pero tampoco progresan en su educación. El profesor Omar Castro aprecia un claro abandono de parte de pues del personal de las autoridades escolares hacia los maestros que cuentan con alumnos con discapacidad visual dentro de sus claustros, ya que se les niega el material de estudio accesible, además de que no se les brindan las capacitaciones, a pesar de que dichos maestros en su mayoría están dispuestos a tomarlas. Tanto del profesor Gustavo como de la profesora Xochitl, ambos están de acuerdo con que se deben de realizar los ajustes necesarios, que se deben de realizar, ajustes necesarios para el óptimo desarrollo de la educación musical, en este caso, de la Facultad de Música, para los alumnos con discapacidad visual. El profesor Omar El profesor Omar concluye que debe de haber un mejor diálogo entre autoridades, docentes y comunidad de la Facultad de Música en general para poder lograr pues una óptima educación. El profesor Gustavo concluye que para lograr un verdadero cambio en la inclusión de la Facultad de Música se debe de velar primero la antipatía que existe dentro del personal académico y de comunidad FAM en general, eh, pues para que realmente se pueda pues aplicar esta educación inclusiva, además de la falta de disposición de la mayoría de las autoridades. La profesora Xochitl concluye que es imprescindible el que se comience a realizar este material de estudio accesible a manera masiva, ya que citándola a ella, los alumnos no son finitos y al contrario van a llegar más. Esto quiere decir que la demanda de alumnos, al contrario de pues hacerse más pequeña, más poquita, va a crecer. Y esta también es la conclusión que ya había mencionado hace un momento de la persona A, del aprecio de un imaginario social dentro de la institución, del cual pues solamente se quita si este alumno exhibe sus conocimientos. Ok, vamos en el cuarto punto de la investigación, que son las conclusiones tanto de las entrevistas analizadas como de la autoetnografía, que ya vimos hace un momento, además de las nuevas preguntas de investigación para la continuación de este proyecto. Eh, bueno, como ya se apreciaba, existe una discriminación y menosprecio hacia los alumnos con discapacidad visual. De igual forma, se aprecia un menosprecio hacia la oralidad y las técnicas de memorización, básicamente todas las técnicas que no se basan en pues el estudio convencional de la partitura, en este caso, en tinta, ya que se considera inferior. Falta de un protocolo estandarizado para todos los colegios dentro de la Facultad de Música, ya que en palabras del profesor Omar Castro, no podemos tener un colegio, un protocolo para personas con discapacidad y otros no, ya que se tiene que experimentar sobre la marcha, lo cual ralentiza el estudio de los alumnos con discapacidad visual, al igual que su desarrollo dentro de la institución. Se aprecia un abandono a docentes con alumnos que tienen discapacidad visual y se les deja a la deriva. Se observa una falta de disposición y capacitaciones de la mayoría del personal docente, además de la falta de capacitaciones por parte del personal de autoridades escolares. Además de la comunidad FAM, hay una falta de sensibilización
y empatía hacia las personas con discapacidad visual. Bueno, estas igual son las mismas conclusiones que se leyeron anteriormente. Además, bueno, también existe este menosprecio que se va transmitiendo de docentes hacia compañeros de colegio, es decir, hacia nuestros iguales, ya que, pues, si un maestro empieza a decir, ay, es que fulanito, no toques con él porque, pues, tiene discapacidad visual y no tiene el nivel, ese mismo pensamiento se va replicando a lo largo de todo el claustro, además de, bueno, maestros, también alumnos. Bueno, a continuación les voy a mostrar y a leer textualmente algunas frases de las entrevistas realizadas a los docentes y a la persona A, que, bueno, ayudan a tener una mejor visión acerca de este fenómeno a investigar. Primero que nada es las conclusiones de la profesora Xochitl. Dice, considero que se deben de realizar los materiales accesibles de manera masiva lo antes posible, ya que los alumnos no son finitos y al contrario, siempre van a llegar. Ok, la siguiente conclusión son las conclusiones del profesor Gustavo Salas. Dice, para lograr un verdadero cambio de la Facultad de Música de la UNAM, se debe de velar primero la falta de empatía y disposición por parte del personal administrativo. Continuamos con la siguiente frase. Bueno, esta es una conclusión que tuvieron que básicamente, bueno, coincidieron tanto el profesor Gustavo como la profesora Xochitl, que es la solución no es el rechazo, más bien es una capacitación correcta y así optimizar el aprendizaje de los y las alumnas con discapacidad visual. Bueno, también esta es una frase que dijo la persona A, que dice, dentro de la facultad y sobre todo dentro de los claustros, todo se sabe. Y bueno, también es otra conclusión de la persona A, dentro de la Facultad de Música de la UNAM, a los ciegos nos ven como personas que nunca vamos a llegar a dar el ancho. Bueno, una vez analizadas las entrevistas, la etnografía y escuchado estas frases conclusivas de cada uno de los entrevistados, surgen las siguientes preguntas de investigación. Bueno, también cabe mencionar que se respondieron las preguntas de investigación anteriores. Y bueno, las nuevas son, ¿qué implicaciones psicológicas derivan a las personas con discapacidad visual bueno, al cambio de área y o deserción? Además de, bueno, ¿qué provocan en este estudiante? La segunda pregunta es, ¿por qué existe este señalamiento hacia los y las maestras que tienen alumnos con discapacidad visual? La tres es, ¿cómo influyen las redes de apoyo en la decisión de desertar y o cambiar de área dentro de la Facultad de Música de la UNAM en los alumnos con discapacidad visual? La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de la exposición a este ambiente en los alumnos con discapacidad visual? Y bueno, la última pregunta es, ¿estas experiencias podrían provocar trastornos de depresión y o ansiedad en los alumnos con discapacidad visual? Ok, eh, este ha sido, bueno, mi proyecto de investigación. Les agradezco, les agradezco infinitamente a todos ustedes, como público, que hayan estado aquí esta noche. Les agradezco también a mis compañeras que me hayan dejado exponer este tema.
que, bueno, considero que es muy importante visibilizarlos como lo veíamos en los objetivos. Es imprescindible el visibilizar todas estas problemáticas que las personas con discapacidad enfrentamos día a día dentro no solamente de esta institución, sino en general del país. Pero bueno, aquí fue un poquito más centralizado. De igual forma, pues agradezco a la persona a los profesores entrevistados que me hayan permitido el poner sus nombres en esta presentación. De igual forma, pues nada, les agradezco mucho y bueno, le paso el micrófono a mi compañera, ya sea mi compañera Aida o a mi compañera Yatzare. Si hay algunas preguntas del público o comentarios también, adelante. Ok. Hola, Especi. Mira, el doctor Eduardo Galán Cervantes nos comenta que gracias por compartir. Ujú. No, al contrario, muchas gracias, doctor, por escuchar, por estar aquí esta noche. Y bueno, de igual forma, pues me gustaría también, eh, si gustan ver algo de mi trabajo, yo soy instrumentista, yo soy flautista, como lo había comentado. De igual forma, pues me dedico un poco al canto, eh, de manera pues un poco amateur, un poco con clases, bueno, igual me gustaría si gustan ver algo de mi trabajo, pues yo tengo un canal de YouTube que se llama, bueno, me encuentran como Esperanza Ortega Juárez. eh, y pues, bueno, no sé, bueno, si no hay algo más, quisiera agradecer también a mis compañeras, nuevamente el que me hayan permitido el dar este tema. Sé que no es un tema sencillo. Sin embargo, pues el objetivo de esta página es el hacer lo más accesible posible todo y pues también eh, pues visibilizar estas problemáticas que vivimos las personas con discapacidad visual. Y pues les deseo a todos una bonita noche, un bonito jueves y pues que pasen un muy bonito y fin de semana. Además, claro, se me olvidaba eh, decirles a todos que pues ya nos pueden seguir en TikTok y en Instagram con el mismo nombre, Un Mundo para Todos, al igual que ya salió nuestro número de junio de la revista tan esperado. Les invitamos a que le den una checadita y bueno, lo compartan. De igual forma, pues si les fue interesante este tema o no, también se aceptan quejas, sugerencias, comentarios. Lo hagan saber aquí en los comentarios y pues que pasen una muy bonita noche. Nos vemos.